Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la octava reunión virtual del Distrito 4895, el distrito que con el mismo inicio de la pandemia y de la cuarentena empezamos a trabajar todos los días miércoles con reuniones virtuales. Y los clubes que lo componen, los 89 clubes, ya 80 clubes, estamos reuniéndonos en forma habitual, no como una excepción. Y como todos los miércoles nos estamos tomando la mala costumbre de tener excelentes oradores, hombres que no solamente conocen, sino que han actuado y han estado en el campo trabajando. Hoy me acompaña un médico terapista, un hombre que también se ha dedicado a trabajar desde la política en el ámbito de la salud, y cuando el presidente Macri llegó a la presidencia le confió ni más ni menos que la dirección ejecutiva del PAMI. Y por supuesto que hoy está siendo codiciado por los diferentes medios, no solamente por sus conocimientos, sino por la practicidad, por la simpleza con que lo transmite. Me jacto de decir que gozo de la aceptación de su amistad, cosa que a mí me llena de satisfacción, y cuando lo llamé la semana pasada, en forma inmediata a la finalización de nuestro orador de la semana pasada, Matías Tombolini, le dije: Carlos, me encantaría que des una charla el miércoles que viene. Creo que en menos de 5 minutos me dijo: voy a estar, y coordinamos desde ese momento. Y aquí estamos. Carlos, muchísimas gracias, bienvenido. Y este auditorio, esta tribuna del Distrito 4895, está ansioso de escuchar tu mensaje sobre un tema tan importante como el que elegimos para el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos, Ricardo. Buenas noches a todos. Para mí es un enorme gusto y ni lo iba a dudar, porque en realidad el honrado soy yo de contar con la amistad de Ricardo Pedache. Le tengo un enorme respeto y cariño desde la gestión en la ciudad, el jefe. La verdad que siempre lo he querido muchísimo. Tenemos yo lo que voy a hacer es lo siguiente, porque el tema de actualidad indudablemente es el coronavirus. Me parece que es lo que más les va a atraer. No sé si quieren que me refiera sucintamente a lo que es el sistema de salud de la Argentina, pero algo así de 2-3 minutos literales. Les voy a dar las principales cifras o conceptos y después vamos derecho al coronavirus, porque a mí me parece que el coronavirus va a ser un antes y un después en lo que es la salud de nuestro país, ¿no es cierto? Les voy a compartir una presentación que tengo acá. Los servicios de salud en la Argentina los da el sistema privado y el sistema público. El sistema privado es más o menos el 65-70% de todas las camas del país. El otro 30% son hospitales públicos. El sistema público, hay pocos hospitales nacionales, la mayoría son hospitales provinciales y hay bastantes hospitales municipales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Este sistema, esto es lo que se contacta con el paciente. Esto es financiado por 3 grupos de financiadores: las obras sociales, el Estado y las prepagas. Aproximadamente es un 40, 35, 30 y 30 o 35 según los años. Esto va cambiando. El sistema público, prepagas otro 30 y 40% el sistema de obras sociales. El sistema de obras sociales además se divide en el PAMI, las obras sociales provinciales y las obras sociales sindicales. Las sindicales son las que van por rubro, el PAMI lo conocen, y las obras sociales nacionales, provinciales, son IOMA, de Obras Sociales de Santa Fe, Córdoba, etc. Todo este sistema tan atomizado que decimos los médicos, tan dividido, donde tenés prestadores provinciales, nacionales, municipales, y a su vez tenés prestadores privados y prestadores públicos, todo esto pagado entremezclándose por plata de los sindicatos, plata de los jubilados, plata de las provincias, plata de la nación. Eso genera
un estado de situación en la Argentina que se puede resumir en 3 valores. Esos 3 valores son como el resumen de cómo es nuestro sistema de salud. El primer valor es la mortalidad infantil. Argentina tiene 9 muertes en menores de un año por cada 1000 nacidos vivos. La segunda es la mortalidad materna. Argentina tiene 3 muertes maternas por cada 10.000 nacidos vivos. Y el tercero es la esperanza de vida al nacer, que es de 77 años en nuestro país. Esos 3 valores los médicos los usamos para hacer como una foto de desempeño. Si ustedes dijeran por un auto, ¿cuánto del auto? Bueno, el auto acelera de 0 a 100 en 5 segundos y da 220 kilómetros por hora. Bueno, así funciona nuestro sistema de salud. Una mortalidad infantil de 9 por 1000, una mortalidad materna del 3 por 1000 y una esperanza de vida al nacer de 77 años. Son los 3 parámetros, indicadores que se ha visto que mejor representan cómo es el funcionamiento de los sistemas de salud de un país. ¿Cómo se compara nuestro país con Francia? ¿Hasta acá se escucha bien? Nuestra mortalidad infantil es el doble de la de Francia. Nuestra mortalidad materna es el triple que la de Francia. Y nuestra esperanza de vida es 2 años menor a la de Francia. Si uno proyecta esto en el tiempo, Argentina está 50 años detrás de Francia, porque al ritmo que venimos, tardaríamos casi 50 años en tener la mortalidad infantil de Francia, la mortalidad materna de Francia y la esperanza de vida de Francia. Hoy estamos a 50 años detrás de Francia, que no es el mejor país del mundo. El mejor país del mundo en términos de estos parámetros es Japón. En Japón la esperanza de vida es de 82 años, o sea, 5 más que la Argentina. La mortalidad materna es 0 y la mortalidad infantil es menos del 1 por cada 10.000 nacidos vivos. Hay una tercera división en tercios, que es la de nuestro país. Un país es el norte, otro país es el centro y otro país es el sur. El centro es el país con mejores parámetros de salud. El sur es el segundo. Y el no AINEA es lo peor, los que peor les va en salud. El problema de esta división es que se mantiene hace 40 años. O sea, hace 40 años que nuestro país, los 3 sectores mejoraron, pero hace 40 años que el norte sigue siendo el peor, que el sur sigue siendo el segundo y que el centro sigue siendo el mejor. Es una inequidad de la salud en nuestro país que nunca se resolvió. A su vez, si uno fuese a una ciudad, y esto es una foto nocturna del conurbano bonaerense, pero en todos los conurbanos del país, en la ciudad de más de 500.000 habitantes, usted podría hacer el mismo análisis. También hay 3 sectores. Hay un sector que tiene parámetros de salud como Europa. Hay otro sector que tiene parámetros de salud como la Argentina. Y hay otro sector que tiene parámetros de salud como un buen país africano. En el centro, el barrio norte porteño, Palermo, por ejemplo, Recoleta, San Isidro, Martínez, Vicente López, ahí la esperanza de vida es de 82 años. En los barrios, los siguientes barrios, podría ser el caso de Valvanera, Barracas, San Cristóbal, ahí la esperanza de vida es de 75 años. Y después tenemos el conurbano bonaerense y la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Lugano, Comunas 8 y 9 y todo el conurbano bonaerense. Ahí la esperanza de vida es de 68 años. Esto se ve en todas las ciudades del mundo, no nos tiene que asustar. Lo único que, lo que ocurre en nuestro caso en el conurbano bonaerense, con expectativas de vida por debajo, al nacer por debajo de los 70 años, es realmente preocupante. Esta es la otra gran inequidad que tenemos en nuestro país. Y por último, para terminar de explicar el sistema de salud, esto es un simple gráfico que muestra la eficiencia. Cada extremo de esta línea son 2 años. Es una fecha. Esto es 1990, esto es 2010. 1990, 2010. Para la Argentina y para Brasil. Este es el nivel de salud medido con muchas maneras que tenemos los médicos de medirlo. Y esto es el nivel de gasto. Como ustedes verán, Argentina, para adquirir el mismo nivel de salud que Brasil, ha tenido que gastar un 50% más que Brasil.
Si esto en lugar de Brasil fuera Chile, nosotros tenemos que gastar el doble que Chile para obtener el mismo nivel de salud. Esto es una clara muestra de la ineficiencia de nuestro país en cuanto a cómo invierte sus recursos en salud. En este momento nosotros vamos a enfrentar la crisis sanitaria más grave que tiene la historia argentina. Ni siquiera la epidemia de fiebre amarilla fue tan severa como lo que promete y amenaza con ser la epidemia que vamos a enfrentar, que ya estamos enfrentando del COVID. Ustedes saben que la Argentina en el año 1948 a 50 fue uno de los primeros países del mundo en erradicar definitivamente el paludismo. En las provincias del centro, en el norte de Córdoba, en Tucumán, ahí había paludismo. Había mosquito y la de Egipto había paludismo. Eso se erradicó con una política que hizo en su momento el primer ministro de Salud de la Nación, que fue Ramón Carrillo, que fue histórico, y de hecho uno ve en los libros de historia de la medicina americanos, ingleses, y figura ese hito. De aquella época hasta hoy, el sistema de salud no hizo sino retroceder. El último golpe de gracia fuerte se lo dio cuando se pasó el sistema de salud nacional a las provincias. Ahí desarticuló el Sistema Nacional de Salud argentino. A partir de allí nunca se recuperó. Después hubo un segundo momento muy fuerte que fue cuando se crea el PAMI. Eso fue un momento muy bueno para la salud argentina. Y se crean las obras sociales sindicales. Esto fue anterior, ¿no es cierto? PAMI y obras sociales sindicales. Y ahí empieza a resquebrajarse la solidez de lo que era el hospital público. De allí hasta acá nunca dejó de decaer el parámetro que ustedes quieran. Y ahora el COVID viene a poner en jaque el sistema de salud argentino. ¿Por qué? Porque, voy a mostrar acá esto, a ver si es claro. El SARS-CoV-2 o coronavirus, novel coronavirus, nuevo coronavirus, tiene una mortalidad que es 10 veces superior a la de la gripe. Si la gripe mata a una persona, el COVID mata a 10. Y además es de 2 a 4 veces, según el momento de la epidemia y el lugar que estemos estudiando, más contagioso que la gripe. Si nosotros somos 44 millones de personas, si se infecta la mitad, va a haber 22 millones de infectados. Al ritmo de la mortalidad que está demostrando el nivel sobre los infectados, según muchísimos estudios internacionales, habría en la Argentina 220.000 defunciones en los próximos 6 meses. En la Argentina por año mueren 320.000 personas, con lo cual casi vamos a tener que duplicar la cantidad de entierros en nuestro país. En realidad, multiplicarlo por 3, porque en 6 meses va a morir casi un 30% menos que lo que muere normalmente en el año. Los países en este momento están sufriendo una crisis de mortalidad inédita. Para que ustedes se den una idea, la mortalidad en ciertos grupos etarios aumentó 3 veces en países como Inglaterra, como Italia, como España, como Estados Unidos. De estos que fallezcan, 44.000 van a ser personas de menos de 60 años. El coronavirus actual es el resultado de la mezcla de 2 coronavirus. Un coronavirus que habitualmente nos genera resfrío casi todos los años a 20% de la población. Tenemos un resfrío y si uno lo hisopa es un coronavirus. Pero eso es un viejo coronavirus. Este viejo coronavirus ahora se volvió bueno, pero en el siglo XIX tuvo una pandemia muy fuerte y mató mucha gente. El segundo coronavirus que se mezcló con se combinó, es un coronavirus que produjo el SARS, que era una enfermedad muy grave que en el año 2001 generaba neumonías muy severas. La combinación de ambos dio este coronavirus, que produce indistintamente infección de las vías aéreas superiores y neumonía, a diferencia de los otros 2 coronavirus, familias de coronavirus, ¿no? Este es particularmente grave porque puede producir una angina, y esa angina hace que el virus después se reproduzca bastante en la faringe y en la laringe y pueda bajar al pulmón y además producir neumonía. Y la neumonía que produce es de una gravedad inédita, mucho más grave que la gripe. Esto es un detalle de fisiopatología que los voy a perdonar, porque son cosas que nos gustan a los médicos, pero no los quiero aburrir con esto. Sepan que el coronavirus sabe cómo meterse dentro de la célula y produce estos síntomas. Produce fiebre en el 89% de los casos, produce tos en casi el 70%, fatiga, falta de aire, puede producir mucosidad o no, dolor de garganta. Bueno,
una serie de síntomas que tienen que ver o con una angina, lo más común, con fiebre, o con una angina con tos, lo segundo más común, o una neumonía franca, lo tercero más común. Por eso a la clínica yo puse que puede dar una angina, que puede dar neumonía, o que puede dar a veces, en este caso es menos frecuente, puede dar diarrea. Yo me voy a detener un poco en este gráfico para que quede claro el primer concepto fundamental que yo creo que nos tenemos que llevar de esta charla. Esto no es una gripe. Esto es mucho más serio que una gripe. Yo escucho mucha gente que dice, no, bueno, pero ¿cuánta gente murió por esto? ¿Cuánta gente murió por lo otro? Como que el coronavirus no es grave. Les quiero decir algo. En este momento en la ciudad de Nueva York, la última semana de abril, coronavirus mató más gente que todas las otras causas de mortalidad juntas. Y en este momento en Estados Unidos, el coronavirus es la principal causa de muerte por sobreinfarto y el accidente cerebrovascular. Lo mismo ocurrió en Italia, en la zona norte de Lombardía, y también en Madrid, y un poco menos, mucho menos en Barcelona. Estamos frente a una enfermedad que produce 4% de mortalidad, 1% de mortalidad a partir de los 50 años de edad. Acá lo ven. Para que ustedes se den una idea, una cirugía de vesícula o de apéndice tiene la mitad de mortalidad que esto. Con lo cual, para que una persona tenga este nivel de mortalidad, que da el coronavirus a los 30 años de edad, en la mujer o en el varón, tendría que hacerse 3 cirugías de apéndice o de vesícula. Esta es la mortalidad de una cirugía de corazón a cielo abierto. El coronavirus provoca un riesgo de muerte similar al de hacerse una cirugía de bypass. Y a partir de allí, la mortalidad empieza a subir. El concepto entonces que me parece que tenemos que tener de nuevo para recalcar es, esto es una enfermedad muy importante. Eso explica la reacción que han tenido los países desarrollados, la reacción que ha tenido China, la reacción que ha tenido Corea, la reacción que ha tenido Singapur. Además, no solo provoca mortalidad, también hace que la persona tenga que ir a terapia intensiva y recibir asistencia respiratoria mecánica, intubación orotraqueal y un aparato que lo ventila 15 a 20 días. Eso es algo muy traumático. Y eso va a ocurrir en el 5% de los jóvenes que se infecten de coronavirus. No es solo una enfermedad de gente mayor. En la gente joven no hay otra enfermedad actualmente que, con tal poder de contagio, genere tanto daño. Porque hay enfermedades que generan más daño, como la meningitis, que característicamente ataca a gente joven, pero no es tan contagiosa. La epidemia hoy en día, el inconveniente que tenemos es que nos encuentra a todos sin inmunidad. O sea, los seres humanos podemos ser susceptibles a la infección, es decir, que cuando el coronavirus nos ataca, nos infectamos. Se puede reproducir en nuestro cuerpo el virus. El virus lo que hace es, vieron en la fotito anterior, se mete dentro de la célula. Se lo voy a mostrar porque por ahí es divertido y es muy interesante aprendérselo. El virus hace esto. Se pega esto es una célula grande. Ustedes piensen que el virus, si yo tuviese un virus sobre una mesa de 1 metro, bueno, si el virus ese fuese del tamaño de una mesa, y lo quisiese poner sobre una mesa de 1 metro, la mesa sobre la cual apoyo el virus tiene que tener 1.000.000 de kilómetros. Es 3 veces ir a la luna. El virus se mete en la célula y libera su ácido nucleico. Y a partir de ahí domina la célula. Y la célula empieza a fabricar más virus. Y ese virus empieza a eliminarse de la célula y a propagarse y a contagiar. 10 partículas de virus pueden infectar a una persona. Eso está en una mínima gotita que puede volar 2 metros o que puede quedar 3 horas flotando en el ambiente si la cantidad de virus es mucho y la persona tiene neumonía, que ahí elimina gotitas chiquitas. Normalmente, como ocurre con otras infecciones respiratorias, como la gripe, como el resfrío común, nosotros muchas veces tenemos anticuerpos, o porque nos vacunamos, o porque los tenemos naturalmente porque tuvimos otras infecciones. Ese anticuerpo reconoce que la célula está infectada por el virus y rápidamente se pega al virus, lo neutraliza, se pega a la célula inflamatoria va como con una mira telescópica y ¡tac!, mata esa célula específicamente y a veces ni nos enteramos que tuvimos la enfermedad o tenemos una forma muy leve. El inconveniente con este novel coronavirus es que todos somos susceptibles. Ninguno de nosotros tiene anticuerpos. Con lo cual, si nos
topamos con el virus, nos enfermamos. A veces sin síntomas. Nos infectamos, a partir de ahí la PCR, el testeo, pasa a ser positivo, y la mitad va a ser asintomático. Ni se va a enterar que tuvo el virus. Aunque igual va a contagiar, por eso lo puse acá. Un 45%, o sea, casi 5 de cada 10, va a ser una enfermedad leve. El 10% de los que tengan enfermedad leve va a ser una enfermedad grave, evoluciona hacia grave. Y un 5% debuta con una enfermedad. El 1% de todos los que se infectaron, lamentablemente va a tener un desenlace fatal. Y el 99% restante se va a recuperar. En estos casos, después de una internación, a veces con terapia intensiva. Todos los que se recuperan generan anticuerpos y hoy por hoy sabemos que no contagian más y hoy creemos que no se van a volver a infectar. Lo más probable es que no se vuelvan a infectar. Acá hay discusión. ¿Cómo es la dinámica de la enfermedad? A medida que la cantidad de infectados aumenta, baja la cantidad de susceptibles, porque cada persona que se infecta hace anticuerpos y deja de ser susceptible al virus, no se puede contagiar de nuevo. Entonces el número de susceptibles va bajando. También, lamentablemente, aumenta el número de muertos. Hasta que llega un momento en que el virus de un enfermo o de una persona infectada ya no encuentra otro huésped susceptible, porque se pega a fulano, tiene anticuerpos, se pega a mengano, tiene anticuerpos, el otro tiene anticuerpos. En ese momento no aumenta más el número de infectados, tampoco baja más el número de susceptibles y tampoco aumenta más el número de muertos y nosotros decimos que acá la epidemia terminó. Este nivel suele ser del 70% de la población. Yo les hice el cálculo con 50%. Con 70%, nuestro país duplicaría la cantidad de muertes anuales. Y no es verdad que porque ataque más a gente mayor, es gente que, como dicen a veces, igualmente va a morir. No. Se ha estudiado y se ha visto que el coronavirus le quita a una persona, incluso a la gente más vieja que contagia, 5 y 10 años de vida. Esa persona que falleció ahora en Lombardía, en España o en Nueva York, hubiera vivido entre 5 y 10 años más en promedio, pues, y por eso son las medidas extremas que los países desarrollados han implementado. Esto es un detalle del nivel de TLR famoso, si les parece lo que pasa por arriba. Una persona normalmente con el coronavirus contagia 4. Esa contagia 4 y cada uno de estos contagia 4. Esto es la escala exponencial. El exponente es la potencia a la cuarta. Exponente a la cuarta. Si el R fuese 1, cada persona contagia a otra. Y entonces ahí el R1 lo que hace es mantener estable aproximadamente el número de enfermos o infectantes o personas que contagian. Cuando baja de 1, la infección, cada persona enferma tiene más probabilidades de no infectar a nadie más, de no contagiar, que de seguir contagiando. Y entonces la epidemia se agota y se extingue. El objetivo de las medidas siempre es llevar el número de replicación del virus, se llama el número de reproducción, de lo que sea, en este caso es 4, a 0, o lo más cercano a 0. Eso se puede hacer bajando el número de susceptibles porque se les da vacuna, o se puede hacer con el distanciamiento social. Son las únicas dos medidas que hay. Distanciamiento, vacuna, o la propia inmunidad de rebaño, que es que la gente se contagia, hace una infección que es asintomática y queda inmune. El problema de la inmunidad de rebaño es que en la Argentina o en los países, siendo que la mortalidad del virus es tan alta, tiene una cantidad insoportable de americanos. Mataría más americanos que los que murieron en las 2 guerras mundiales. La guerra de Vietnam y la guerra de Corea, todo junto. En la Argentina sería inédito. Nunca tuvimos una mortandad de 200.000 personas en un año. Estas son las medidas de distanciamiento social. De acá a acá son cada vez más estrictas, como ustedes ven, y este es el número de reproducción. El número de reproducción baja a medida que yo pongo medidas de distanciamiento social y de testeo y testeo, ya lo vamos a ver después cuáles, más estrictas. No hay ninguna duda, a la luz de las evidencias actuales, que el distanciamiento social, el testeo lo más masivo posible
la identificación de casos asintomáticos y sus contactos que tengan o no síntomas, o sea, todo el que está contagiando tiene que ser sacado de la comunidad. Y además, por las dudas, hay que favorecer el distanciamiento social. Eso es hoy la única medida que permite salvar vidas. Esta epidemia vino para quedarse un tiempo. Probablemente lo que se estima los centros internacionales, este es de la Universidad de Minnesota, pero hay otro trabajo reciente que lo publicó la Universidad de Harvard, es que el coronavirus, el COVID-19 va a estar dando vueltas en el mundo entre 18 y 24 meses más. Es decir, hasta el invierno o la primavera que viene. En Argentina. En Estados Unidos saben que es hasta el otoño o el invierno próximo. Va a dar brotes esporádicos, siempre concentrados, por eso lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires o Chaco no es ilógico, es lo que ocurre, se da en focos, y mientras desaparece tendrá circulación humana, obviamente, habrá gente que contagie, gente que contrae la enfermedad, irá buscando un patrón estacional de ups y downs, y la severidad muy probablemente irá decayendo. Nosotros tenemos tres posibilidades. O seguir haciendo predicciones y manejarnos con la incertidumbre que las predicciones tienen. La gente me dice, ¿para cuándo va a ser el pico en Argentina? Yo les digo, no se sabe. Porque no se sabe cuánto va a ser el pico en ningún país. Los países con mejores datos y mejores estrategias de previsión, el caso de Inglaterra y Estados Unidos, ellos no pueden predecir, ya lo han visto, a más de 6 días. Porque entonces el margen de error es de más del 100%. Podemos tener una estrategia de acción-reacción. ¿Aparecieron brotes acá? Cierro. ¿No aparecieron brotes? Libero. Eso nos va a llevar a la tragedia. O tenemos una táctica de acción. Y esa táctica, la estrategia que a mí me parece la más adecuada, según no mi opinión personal, sino lo que recomiendan los expertos internacionales en los mejores países, los países más desarrollados, es distanciamiento. Fundamentalmente en el trabajo y los desplazamientos. 2. Equipos de protección personal, barbijo y o máscara facial. Para la gente en la calle es recomendable más la máscara facial porque se toca menos la cara y tiene mejor visibilidad. El barbijo es muy incómodo, tenerlo varias horas. Y una correcta estrategia de supresión. La estrategia de supresión es la estrategia que trata de bajar a 0 el R, que es el famoso número de reproducción. Vale decir que una persona que se infecta no contagia a otra, sino que para que aparezca un nuevo caso tiene que necesitarse 2, 3 o 4 personas, porque baja mucho la probabilidad. Eso se hace con una estrategia que se llama testear, trazar, aislar, sectorizar, sostener y tratar. Se las repito, testear, solo con PCR. El anticuerpo no sirve para esto, por eso no sirven los test rápidos, porque eso sirve para hacer estudios epidemiológicos. Pero a mí lo que me importa es identificar la persona que contagia, porque ese es el peligro para el resto de la comunidad. Testear entonces, con PCR, hisopado. Trazar, es decir, buscar la familia y los compañeros y los vecinos, los contactos estrechos con los cuales haya tenido contacto esa persona. Todos son importantes porque esta enfermedad es muy contagiosa. Para testearlos a todos, identificar a los que contagian y aislarlos inmediatamente. Eso es trazar. Aislar, por eso es importantísimo los hospitales dedicados y los lugares dedicados, donde solo haya pacientes con coronavirus, porque si no los hospitales son tremendamente contagiosos. Más o menos en cada 10 personas que contraen el coronavirus, 4 lo contraen en el centro de salud. Tan grave es que nuestros médicos se estén contagiando de coronavirus. Sectorizar. La estrategia de cordón sanitario, que se llama, es decir, aislar los lugares donde está la epidemia lanzada y liberar el resto, te permite hacer sostenible todo esto. Porque si la economía se cae y se destroza, lamentablemente va a ser insostenible toda la estrategia. Pero no nos hagamos ilusiones, porque como el mundo está cayendo, es muy difícil que Argentina, por más que libere el patio Bullrich y lo que quieran, vaya a tener realmente reactivación económica, va a tener muy poquito de reactivación económica. Es una economía de subsistencia, pero la podría ser si nosotros
cuadriculamos el país, se separan las cuadrículas en rojas y verdes, rojas las cuadrículas donde hay casos, verdes las cuadrículas donde no hay casos, en las cuadrículas donde hay casos se aplica cuarentena extrema, y en las cuadrículas verdes, en donde no hay casos, hay libre circulación, actividad completamente libre, incluso se pueden poner clases sin ningún inconveniente. Todo esto es posible si yo sostengo los 6 pilares de la estrategia. Sigo testeando y sigo trazando para adelantarme a detectar a los casos sintomáticos. Bueno, hasta acá llegué. Me parece que va a ser mucho más rico ahora si ustedes me hacen alguna pregunta y yo estoy disponible para eso. Me encanta. Gracias, Carlos. Bueno, hay muchos saludos y felicitaciones por la charla, muy interesante. Bueno, a ver, la primera de las preguntas es, ¿por qué los que tienen enfermedades de base tienen más riesgo? No importa la edad. Hay mucho mito al respecto y hay algo de verdad. Y agradezco la pregunta porque es muy importante. Se usa mal el concepto de riesgo. Les voy a decir por qué. Lo que hoy sabemos es que las personas que mueren por neumonía con distrés respiratorio o sus complicaciones por coronavirus, la gente que muere más frecuentemente en comparación con la que no muere, más frecuentemente en comparación con la que no muere, va a ser de edad más avanzada, preferentemente varón, acá también nos volvieron a ganar ellas, de edad más avanzada, preferentemente varón, con un índice de masa corporal superior a 30, es decir, va a ser una persona gorda. Cuanto más gorda, mayor es el riesgo. Va a tener más frecuentemente una enfermedad renal con diálisis. Más frecuentemente va a ser un diabético, cuanto más descontrolado, más probable. Más frecuentemente va a tener enfermedad pulmonar-obstructiva crónica, EPOC, o asma severo, o va a estar en tratamiento por un cáncer o inmunosupresión por otra causa. Eso es lo que hoy se sabe. Eso no quiere decir que yo pueda predecir, llevar esa predicción a la comunidad. Porque en la comunidad cada caso es único. Y estos factores de riesgo, excepto la edad, no pueden explicar toda la mortalidad. Hay mortalidad que se explica simplemente porque la persona se agarró coronavirus. Y no es poca. Les reitero, el riesgo de morir por coronavirus a los 40 años es como hacerse 5 cirugías de vesícula juntas. Es muy alto. Es como tener 5 apendicitis. Es alto. Por supuesto que a los 80 años es eso multiplicado por 40, literalmente. Es más grave. Ahora, también a los 80 años, no todos tienen el mismo riesgo. El riesgo más grave, en realidad, o sea, el grave problema del coronavirus en cuanto a la mortalidad son las personas que viven en geriátricos. Las razones fisiopatológicas son muchas, si a alguno le interesa después le cuento lo que se sabe hasta ahora. Pero el hecho de contraer coronavirus en un geriátrico agrega una mortalidad inusitada, duplica la mortalidad. Tanto es así que en los países donde la epidemia ha cobrado volumen y tiene más de 10.000 muertes o 20.000 muertes, la mitad de los que mueren vivía en un geriátrico. Primer factor de riesgo, indudable, más que la edad, vivir en un geriátrico. Segundo factor de riesgo, indudable, más que todos los otros, ser pobre. En Inglaterra y en Estados Unidos se ha visto que la persona que vive en un barrio pobre tiene 3 veces más riesgo de morir por coronavirus que la persona que vive en un barrio de buen nivel. 3 veces más riesgo. En Estados Unidos eso tiene mucho que ver con la raza. O sea, las personas que son los negros o los hispanos, 3 veces más riesgo de morir. Pero en Inglaterra, que todos tienen el mismo sistema de salud, el mismo sistema, el National Health Service británico es el mismo para todo el pueblo inglés. En Inglaterra, el rey y el último
atienden en el mismo lugar, mismos hospitales, extraordinarios, formidables, con el mejor sistema, 3 veces más probabilidad de morir que los que viven en barrios más desarrollados. ¿Se escuchó bien? Sí, muchas gracias, Carlos. Otra de las preguntas es, doctor, si es conveniente vacunarse a aquellos que no llegan a la edad límite y están en los 60 aproximadamente. Supongo que se debe referir a la vacuna de la gripe, ¿no? Sí, vacuna de gripe y neumococo. La vacuna de gripe y neumococo están para prevenir la gripe y el neumococo, no para prevenir otra cosa. O sea, al coronavirus no le hacen nada. Se utiliza la vacunación con un criterio poblacional, digamos, para yo no tener sobrecargado mi sistema de salud después con pacientes con gripe o con neumonía por neumococo. Hay que vacunarse los que tienen indicación de vacunarse. Es una persona de más de 65 años o más, tanto gripe como neumococo, o los niños hasta los 52 meses de vida, o las personas que tienen insuficiencia renal crónica, diabetes, enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre Alemania, España, Italia? Estos países hace años que no dejan de reducir la cantidad de camas por cada 1000 habitantes. ¿Se entendió esto que dije? Los países donde la mortalidad está siendo muy alta son todos países que desde el año 90 hasta la fecha no han dejado de reducir la cantidad de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes. Ajá. A pesar de que en estos años nunca dejó de aumentar la proporción de viejos, de gente mayor, en la población en general, porque hay un fenómeno de envejecimiento poblacional. Tanto Italia, como Francia, como España, como Inglaterra, son países donde cada vez hay más cantidad de gente mayor. Sin embargo, por políticas fiscales, de ajuste fiscal, nunca dejaron de bajar la cantidad de camas de internación. Los únicos países que nunca bajaron la cantidad de camas de internación, sino que por el contrario, hace 30 años que vienen aumentando la cantidad de camas de internación, son, o casualidad, Alemania, Corea, China, Singapur, Japón. Los países con menor mortalidad por coronavirus. Miren, es un hecho que en los países europeos, en los cuales en este momento se registra una enorme mortalidad, el coronavirus ha puesto de manifiesto 2 graves problemas sociales. Uno es la desigualdad social, gravísimo, ya hablé recién de cuánto muere más un pobre, y lo segundo es que son países que han venido debilitando su sistema de salud. Les voy a dar un ejemplo. En Alemania hay 5 veces más camas de terapia intensiva y respiradores por habitante que en Italia. 5 veces más. Esto viene acompañado de recursos de enfermería, de equipamiento y demás. Así que es indudable para mí, y vuelvo a lo que vimos al principio, que Argentina tiene muy mal desempeño en su sistema de salud y tiene además una enorme inequidad en cuanto a cómo muere la gente antes en el conurbano bonaerense o en los conurbanos o en los lugares pobres. Es indudable que, es mi opinión, lo que yo creo que hay que hacer es avanzar hacia un sistema más equitativo y fortalecer nuestro sistema de salud. Y acá viene una disyuntiva. ¿Hay que conservar esas divisiones que yo les mostraba o hay que ir hacia un sistema nacional de salud? Yo lo que creo es que tenemos que ir hacia un sistema nacional de salud. Es un desafío enorme. Solo los países asiáticos están logrando sostener sistemas nacionales de salud poderosos. Alemania tiene un sistema que no es nacional, no es único, pero tiene estándares nacionales muy fuertes. Los países donde los sistemas nacionales de salud, como Francia, España o Inglaterra, tuvieron muchísimo déficit fiscal por la crisis del 2008 y anterior, ya en las reformas de los 90, bueno, ahí lo van a tener que reconsiderar. Así que yo pienso que depende cómo siga esto en nuestro país, indudablemente tenemos que ir hacia, por lo menos, estándares nacionales de salud. Segundo, fortalecimiento del sistema público de salud. Tercero, lograr la equidad, la igualdad en salud entre los diferentes sectores de nuestra población. Y cuarto, yo creo que hay que ir hacia una política centralizada de salud, idealmente un sistema nacional de salud que sea rector
como supo tener nuestro país en su momento, y que permita que sea igual enfermarse en Chaco que enfermarse en Barrio Norte. Yo les puedo asegurar que hoy, en Argentina, no es lo mismo enfermarse en Chaco que enfermarse en Barrio Norte. Mencionaste en tus números, dice acá, las estimaciones de 200.000 muertos en los próximos 6 meses. ¿Eso sería si no se mantiene la cuarentena? ¿Por qué países europeos que no llegaron a esos números, caso España, con población similar a la nuestra, optan por levantar la cuarentena? Bueno, es una gran pregunta. El punto es que ellos están yendo hacia la estrategia final que yo les dije. Ellos lo que dicen es, yo puse al principio no puse la cuarentena y la enfermedad, el contagio se me fue de madre. Hay muchas razones por las que se fue de madre, ¿no? Muchas, en las cuales la falta de protección del personal de salud le diría que es una de las causas número 1. Porque la falta de protección del personal de salud hizo que el personal de salud lleve el coronavirus a los geriátricos. Y en los geriátricos fue devastador. O sea, eso es lo que explica el comportamiento en los países en los cuales hoy en día tenemos 30.000 muertos. Inglaterra, Francia, España, Italia y Estados Unidos. Y básicamente Estados Unidos. Eso fue lo que pasó. Al margen de esos países, si uno protege muy bien al personal de salud, logra una estructura de funcionamiento del sistema de salud adecuada, que hace que no se mezcle el paciente con coronavirus diagnosticado presunto con el resto de los pacientes. Tercero, pone una política muy aguerrida de protección del paciente que está en geriátricos. No que no deje salir a la gente de 70 años a la calle, cosa que para mí no tiene ningún sentido. Pero los geriátricos tienen que ser quirófanos. Y 3, es muy estricto en la política de testear, trazar, aislar. Estos países han desarrollado enorme capacidad de testeo, enorme capacidad de vigilancia epidemiológica, van con el camioncito, caen con las escafandras, donde encontraron un caso, pues, lo meten en una cápsula y se lo llevan a aislar. Entonces esos países pueden intentar abrir un poco la cuarentena para ver si logran dar alivio a la economía. La realidad es que los intentos de apertura son parciales y son transitorios. Y hasta ahora yo no conozco ningún país donde le haya ido bien cuando abrió la economía. A pesar de que tienen ellos con enorme capacidad sanitaria estos otros instrumentos de control y supresión que se llaman el virus que les contaba al principio. Así Carlos, que es un tema, es una noticia que está en curso. Ok. Bueno, vienen muchísimos saludos, excelente disertación, muy interesante la charla. Otra de las preguntas es, ¿qué entendieron que quedaba el virus en el aire? ¿Puede ser? Dice, por lo que interpreté, ¿el virus se mantiene en el aire? Hay condiciones en las cuales el virus se puede mantener en el aire y tiene que ver con el grosor de la gota. El virus si la persona tiene una infección en la vía aérea superior, el virus se elimina con gotas que son gruesas. Esas gotas que son gruesas vuelan 1 metro, 2 metros y caen. Y para contagiarse ese virus hay que tocar la superficie y llevársela al ojo, a la nariz o a la boca. Las personas que tienen neumonía, esas personas liberan el virus en gotas muy finitas, que se llaman flush. Esas gotas pueden flotar 3 a 4 horas en el ambiente y volar incluso con el viento o con las corrientes de aire. Lo que se ha visto hasta el momento es que, eso no ocurre en espacios abiertos. O sea, el contagio en espacios abiertos, 99% de probabilidades que sea solamente por superficies. Por eso en espacios abiertos, lavarse las manos y tener barbijo que filtre, que yo no elimine virus para contaminar las superficies y que yo no respire virus de alguien que tuve cerca, por eso el distanciamiento social, la persona no tendría por qué contagiarse. Cuidado con donde toco, cuidado de lavarme, o con alcohol. Cuidado de no estar cerca de nadie que me pueda tirar virus encima. Y tengo la máscara o el protector, y entonces yo no transmito el virus. Eso es lo que ocurre en espacios abiertos. Pero en espacios cerrados, y si hay alguien que tiene neumonía viral, el virus va a ser eliminado en gotitas chiquitas
Esas gotitas se pueden eliminar solo cuando la persona habla, no hace falta que tosa, y esa gotita puede flotar de 3 a 4 horas en el ambiente e incluso volar por la habitación. Esto se ve o en casas donde hay una persona enferma con coronavirus, neumonía, o sobre todo en las habitaciones de los hospitales y en los geriátricos. Y esto explica también el altísimo inóculo, la enorme cantidad de virus que le llega a las personas que están en esos contextos de reclusión. Gracias, Carlos. Quede cierto que la vacuna de acá a un año pueda tenerse, por supuesto, sabemos que va a ser muy difícil que sea para todo el mundo, ¿no? Pero quede cierto respecto de lo que están hablando en Oxford y en algunos otros lugares. Sí, lo de Oxford es más entusiasmo de los habitantes, de los periodistas de Oxford que de los científicos de Oxford. O sea, el científico de Oxford dice, estamos probando la vacuna en seres humanos. Y entonces el científico dice, estamos probando, ahora se pasa a probar la vacuna en seres humanos. El periodista dice, están probando la vacuna en seres humanos. ¿Me siguen, no? Claro. La diferencia. Sí, sí. La realidad es que ningún experto dirá, en realidad las vacunas en promedio tardan de 5 a 30 años. Si es que se consigue. Hace 30 años que estamos con el virus del SIDA, 40 años ya con el virus del SIDA y no tenemos vacuna. O sea, son más las enfermedades para las cuales no hay vacuna que para las cuales hay vacuna. Por fenómenos inmunológicos muy complejos que justamente el coronavirus los tiene. El coronavirus es muy inteligente, es un virus que está diseñado para burlar al sistema inmune. De hecho, el virus cuando ataca el pulmón baja las defensas virales del pulmón. O sea, tiene herramientas para hacerlo. Por eso llegó hasta acá este virus, ¿entienden? No cualquier virus infecta 3 millones, 4 millones de personas y mata mucho más de 260.000, porque el número que ustedes ven, 260.000, los expertos internacionales reconocen que probablemente sea el doble, porque la mitad de las muertes no están registradas. Se va a saber eso el año que viene cuando realmente se haga la cuenta. Así que el problema del virus ya debe haber matado 500.000 personas en el mundo, según se sabe por la ciudad de Nueva York, por Inglaterra y por Italia, que son los que tienen las mejores estadísticas vitales. Acá nos preguntan, o le preguntan, ¿qué opina del protocolo de tratamiento con ivermectina, aspirina, corticoides? Miren, tratamiento. Hasta la fecha, excepto uno, ningún tratamiento funcionó. ¿Me están siguiendo? Sí. Ningún tratamiento funcionó, excepto uno. El único tratamiento que hasta el momento ha demostrado eficacia es el Remdesivir. Pero, y ese pero es inmenso, es poca eficacia. Lo que pasa es que va a ser miles de millones de dólares para la empresa Gilead. Y además no hay otra cosa. Para el Remdesivir, en los 2 trabajos grandes que se hicieron, en ninguno de los 2 bajó la mortalidad. En el segundo, que es el que está ahora, por el cual le dieron la aprobación en la FDA, en Estados Unidos, baja 4 días la duración de la enfermedad en pacientes moderados, pero no bajó la mortalidad. Y en el chino no hubo ninguna diferencia. Así que, les digo, ¿es eficaz? Aparentemente sí, muy poco. En casos moderados. Y hoy por hoy el único tratamiento que hay es esperar y dar tratamiento de sostén, no respirador. Acá hay Camila, que vive en Corrientes, dice, limitamos con Brasil, ya tenemos el virus del dengue, en su gran mayoría están contagiados. Además, si te contagias de COVID-19, ¿agrava el cuadro? No, bueno, no. La persona que está con dengue sintomático, no. Miren, la realidad es que normalmente uno se agarra las enfermedades de a una. Las infecciones es raro que una persona lo único que se sobreinfecta son las infecciones nosocomiales. No creo que haya una asociación entre dengue y, no sé, habrá que ver lo que digan en Brasil, ahora que están teniendo muchos casos cuando esto se estudie, ¿no? No creo que haya relación.
Sí, ojo corriente porque Brasil va a tener epidemia de coronavirus, ¿no? Así que ojo. Acá pregunta Fernando, doctor, ¿está de acuerdo con la llegada de médicos cubanos? No, yo no, es una especie de medida de flexibilización laboral para con los médicos, que creo que los médicos argentinos no nos los merecemos, digamos. Yo te escuché que decían, bueno, si no conseguimos médicos argentinos, pondremos médicos cubanos. Y yo decía, ¿cuánto le estás pagando al médico argentino? ¿Me entienden? Porque el médico gana una miseria hoy en día. Así que a mí me parece que es un error, una política errónea. Además que yo descreo mucho del nivel de la medicina cubana. Estuve en Cuba y a mí no me parece nada. No, si me dijiste que van a venir médicos americanos, médicos ingleses, bueno, te digo, van a ser de ayuda. Pero Argentina tiene los médicos que necesita. Eh, Acá nos pregunta Roberto Boscovich, después del coronavirus, ¿hay peligro de otras enfermedades similares? Sí, sí. Dicen los que saben, no es mi caso, pero dicen los que saben que está avanzando demasiado sobre los hábitats naturales. O sea, la explosión de la demografía ha hecho que el ser humano empiece a vivir en lugares que antes eran ocupados por especies animales, y esa manía está generando dos cosas. Más cantidad de enfermedades que de los humanos van a animales y más cantidad de enfermedades de los animales a los seres humanos. Y es interesante también lo que les dije, ¿no? Por ejemplo, hay una mortandad inmensa de murciélago que le pasa al ser humano. El ser humano sabe que tiene ese hongo, porque es un hongo de los habituales que tenemos en la piel, que son absolutamente asintomáticos, pero por la proximidad con los hábitats naturales de los murciélagos, se hemos contagiado, y los murciélagos están muriendo espantosamente en Estados Unidos por ese síndrome de la nariz blanca. Y después los anfibios, los sapos, las culebras, las culebras no, perdón, las lagartijas y los anfibios, los sapos, están muriendo también mucho en Estados Unidos. ¿Cómo? Por un hongo que el ser humano le pasó a los sapos y está haciendo estragos. Así que el problema de que van a haber más enfermedades de estas en el futuro seguramente es así, y tiene que ver con la enorme alteración que se ha hecho del hábitat natural. Ustedes saben que, les doy un dato, en este momento la actividad humana remueve más tierra que toda la actividad natural junta. O sea, ustedes saben que los ríos remueven tierra, los vientos remueven tierra, los terremotos remueven tierra, las olas remueven arena. El ser humano con su actividad mueve más tierra de la corteza terrestre que toda la naturaleza junta. Es un momento muy especial, se lo llama antropoceno, y esa afectación del hábitat natural se cree que es lo que genera este tipo de inconveniente, ¿no? Porque les digo, este es grave el coronavirus, pero hemos tenido en el último tiempo, hemos tenido el MERS, el SARS, tenemos epidemias de gripe muy, muy fuertes, N1H1, la gripear, en Estados Unidos está la enfermedad de Lyme, tenemos muchas pandemias. Bueno, el dengue, ustedes saben que el dengue existe porque hay seres humanos con dengue, que contagian a los mosquitos y el mosquito ese lo lleva por otro lado. El paludismo es una enfermedad endémica, también, porque la persona con paludismo es contagiada por mosquito, pero y esa después contagia, además contamina mosquitos. Bueno, quería decirte que nos están escuchando desde Ecuador, el gobernador del distrito 4400, gracias Aníbal, desde Puerto Rico, nos están escuchando en muchísimas partes. Si te tendría que leer, tengo 74 mensajes más, voy a elegir una pregunta más porque si no te tendríamos toda la noche, Carlos. Un mensaje importante de Ecuador. Te cuento algo interesante. Yo tengo a mi hermano allá como agregado militar en la Escuela Superior de Guerra de Ecuador. Ah, mira, está Aníbal, está el gobernador de distrito, sí, sí. Bueno, un gusto entonces a la gente de Ecuador. Mi hermano está ahí en este momento en Quito, y agregado militar allá, en la Escuela Superior Técnica del Ejército. Colabora el Ejército de Ecuador con el Ejército Argentino. En la provincia de Guayas
un marzo cualquiera habían, o sea, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, normalmente por año hay 2.000 sepulturas. Este año hubo 10.000. En este momento en Ecuador tiene un problema con el coronavirus enorme, 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 enorme. Y el otro país que está empezando a sufrir una epidemia tremenda de coronavirus es Perú. Colombia también, pero Perú, Ecuador y Brasil hoy en día están siendo el foco. Así que ojo, porque la Argentina puede llegar a seguir uno de esos caminos. Dependemos mucho de cómo sigue esto acá con distanciamiento social. Hay dos preguntas que me parecen sumamente interesantes, todas son interesantes. Respecto de la temperatura ambiente, si eso mata al virus, si es así, si está comprobado. Tema clima. Primero, clima e infecciones respiratorias es un inmenso capítulo de la inmunología. Okay. Es indudable que las infecciones respiratorias tienen estacionalidad. La mayoría de ellas son más frecuentes en invierno, pero las hay que son más frecuentes en verano. De hecho, el famoso resfrío de sol son virus que provocan resfrío, que son más frecuentes en verano, aunque la inmensa mayoría de las infecciones respiratorias son más frecuentes en las épocas frías, otoño-invierno, las hay de primavera y las hay de verano. ¿Qué se ha visto con el coronavirus? Lo primero, se dio en simultáneo en lugares con mucho, como Beijing, como el norte de Italia, en lugares no tan fríos como el sur de China, y en lugares francamente calurosos como los del trópico. Se estaba dando a la vez en Ecuador, en Singapur y en el norte de Italia, que hacía un frío de locos. En Brasil con 30 grados. Después, lo segundo que se ha visto es que en estos meses la prevalencia, es decir, la cantidad de infectados en la población, de infecciones respiratorias y de gripe en los países de Europa nunca dejó de bajar, pero el coronavirus nunca dejó de subir, a pesar de que la temperatura nunca dejó de subir. O sea, en los últimos 2 meses, la temperatura en Europa, en el hemisferio norte, siempre subió, la prevalencia de coronavirus siempre subió, y la prevalencia de las otras enfermedades respiratorias siempre bajó. Así que hoy lo que se cree es que el coronavirus, si tiene una influencia por la temperatura, es mínima. Ok. Aníbal Robres Ocampo, el gobernador del distrito de Ecuador, dice: un saludo, doctor. Es verdad, Ecuador está con muchos problemas, especialmente en las provincias de Guayas y Pichincha. Bueno, hay también muchos saludos, por supuesto, felicitándote y además, de alguna manera, presentando las condolencias por la muerte de tu padre, Carlos. Lo sentimos mucho y mucha gente acá en el chat ha querido saludarte. Gracias. Bueno, lo dejamos a Ricardo ahora, que haga su despedida. Muchísimas gracias de mi parte. Ha sido excelente la disertación y así lo dicen. Si has pispeado el chat, te habrás dado cuenta la cantidad de gente que te ha saludado con mucho cariño, con mucho respeto y además contentísimos porque fue muy interesante la charla, muy esclarecedora y muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Me alegro, muchas gracias a todos. Un saludo. Y lo espero acá, Ricardo, mi querido amigo. Realmente fue muy esclarecedor, como tenés vos la particularidad de hacer simples las cosas complicadas como es esto, para que comprendamos, para que realmente sepamos dónde estamos viviendo. Yo quiero nuevamente, Carlos, agradecerte. Me pidió especialmente, y no porque no lo hagan los demás, pero Carlos Príncipe Nucho, un amigo socio del Rotary Club de Caballito, de mi club, quien ha sido muy amigo de tu padre, que quería mandarte un abrazo a la distancia. Y todos nosotros, y nuevamente, agradecerte infinitamente por lo claro que has sido, por las ganas con que le pusiste, porque uno lo notaba mientras vos ibas hablando, manejando el tema y tratando de que lo que para muchos era complicado, vos lo hiciste muy sencillo. Recibe de parte nuestra un fuerte aplauso y un agradecimiento. Abrimos los micrófonos.
Le aplaudimos. Claro que sí. Muchas gracias.